Ya se la saben. Nuevo video, nuevo mod. En este video vamos a cambiar el clutch y el freno a unos completamente negros. Uf, qué preciosos. Son completamente negros y más cortitos que los originales. Y luego tienen su logo de R7. Y los son ajustables. Igual tú lo puedes poner a la medida que tú quieras. Depende cómo manejes. También por eso me gustaron los dos. Clutch y freno. Sin más que decirles, empezamos. Ok, vamos a empezar primero con el clutch porque como estos son modificaciones que también tienen uso en la moto, primero vamos a poner el clutch para probarlo, pero tenemos que tener el freno original que sabemos que sí funciona para por si pasa algo, no, esperemos que no, podamos frenar. Para este mod nomás vamos a ocupar el dado de 10 milímetros. Este tornillo que ven aquí tiene una tuerca por debajo, para eso vamos a usar el dado de 10. Ese es el tornillo. Lo tienen que presionar y por debajo empezar a aflojar. Igual es poquito y ya nomás cuando lo desaflojen sale con la mano. Ahí está. La tuerca y ya nomás empujan y sale. Para este nomás ocupan jalar con cuidado, sale. Una vez aquí, esta de aquí la tienen que desaflojar poquito, muy poquito, pero tiene que alinear. Tiene que alinear con esa abertura que es aquí, esa parte de aquí. Nomás traten de alinearla. Ahí está. Ya nomás esto sale. No ocupo sacarlo todo, pero igual. Sale, está así, sale, dan la vuelta y eso lo ocupan sacar con cuidado. Ahí está. Y ese ya lo dejan por un lado. Ah, si les llega a pasar eso, nomás agarran y lo jalan por un lado. Y ahí está. Aquí ya tienen manera de jugar con él. Igual yo lo voy a dejar así, atorado ahí. Del viejo tienen que sacar ese pin. Ese pin, nomás lo empujan poquito con el meñique y sale. Ahí está. Y ya nomás lo insertan aquí en el nuevo. Así de fácil. Para instalar el nuevo, si se dan cuenta, tenemos un agujero ahí. Es donde va esto. Para ponerlo, nomás jalamos y lo ingresamos. Ahí está. Así de fácil. Ah, otra vez se cayó. Tengan cuidado con este porque se cae muy fácil. Entonces, si pueden tener la mano aquí abajito, presionando, así, para que no se caiga. Ya pusimos ese en su lugar. Damos la vuelta con cuidado. Lo voy a dejar así por mientras porque les quiero enseñar algo. Ese de ahí, ese pin, se presiona. Tienen que tener cuidado porque para que no lo vayan a romper. Ese es el pin que les digo. Volteamos. Esto lo metemos donde iba. Al mismo tiempo que estemos haciendo eso, tenemos que presionar el pin para no dañarlo. Una vez que esté adentro, lo soltamos. Ahí todavía no entró. Entonces lo voy a volver a hacer. Presionamos con cuidado. Ahí está. Entonces ya queda adentro. Así. Ahora sí, poner todo de regreso. Igual está fácil, sencillito porque nomás tiene un tornillo. Le damos vuelta hasta que embone. Ahí está. Y volvemos a poner su tuerca. Eso sí, tienen que tener mucho cuidado de no sobreapretar la tuerca, porque si no van a empezar a tener problemas con el clutch. Por eso empezamos con el clutch, por este tipo de situaciones. Nomás poquito. Yo creo que con la mano es suficiente, pero en mi caso lo vamos a apretar un poquito nomás. Igual cuando apretemos, sostenemos de la parte de arriba. Mira, ahí ya apretó. Aprieta, lo ponen para desapretar, poquito para atrás. Ahí está. Un poquito nomás, ahí está. Y ahora sí, para finalizar, lo aprietan a como estaba originalmente. Igual, esa abertura tiene que quedar volteando hacia atrás para que no se vaya a salir el cable. Y ahí está. Cuando aprietes, se tiene que regresar. Si dejas muy apretada la tuerca, lo que va a pasar es que vas a apretar y esto va a ser así muy lento. Ahí es cuando dejaste la tuerca muy apretada. Entonces si hace esto, está bien. En mi caso, como ya sé, pues lo vamos a dejar así. Vamos con el freno.
Ok, para el freno vamos a ocupar la de 10 milímetros y la Allen de 4 milímetros. Eso es un poco diferente, el freno es un poco diferente. Aquí tiene un tornillo y por debajo tiene su tuerca. Es como un pin, igual. Entonces lo que hacemos con la Allen lo sostenemos y con el dado lo desapretamos. Trabajar aquí es un poco tedioso porque no tienes mucho espacio. Igual si quieres nomás agarras el dado y le empiezas a dar vuelta. Ahí está, más fácil. Me salió. Y luego hay que darle vuelta a este. Ahí está. Vas a ver que va a llegar un punto que ya no va a salir, pues solo va a dar vueltas. Ahí está. Y sale, ese es el pin. Ok, entonces después de que saquemos el pin, con cuidado, ese plastiquito que ven ahí, lo pueden retirar. Pero bueno, en mi caso no lo voy a hacer. Nomás tengan cuidado de usar las dos manos. Este plástico que ven ahí, de tenerlo con una y con mucho cuidado ir sacándolo poquito a poquito. Ahí está. Eso es lo que queremos. Esta parte es la que queremos. La diferencia de estas dos es que esta son dos partes. Si se dan cuenta, son dos partes separadas. Y esta es una completa. Vamos a desarmar esta porque ocupamos este otro pin para ponérselo a la nueva. Igual aquí tiene otro pin como el del clutch. Lo tiene, pero en este caso no lo vamos a necesitar. Solo lo necesitamos retirar para que se desprendan las dos partes. Como yo lo hago, agarro el dado de 8 que usamos en videos anteriores. Y como es del mismo tamaño, nomás le doy unos golpes. En este caso vamos a hacer esta. Si tienen un martillo, mejor. En mi caso, nomás agarramos el dado de 8, lo ponemos aquí. Igual lo tienes que tener sobre tu mano. O lo puedes poner sobre algo. Ahí está. Esa es la parte que necesitamos. Este pin. Pero sí, quitamos todo. Nomás necesitamos esta partecita. Agarramos el nuevo, lo volteamos y aquí está el hoyito donde va este pin. Ahí está, y así queda. Pero bueno, seguimos. Regresando a esa parte, regresando aquí. Ahora sí, este pedazo de plástico lo puedes remover con cuidado. Ahí está. Y así ya más fácil. Ingresas este pedazo aquí. Ingresas el pin. Ahí está, ahí entró. Y ya nomás vuelves a poner el plastiquito aquí. Ahí está, y entró todo bien. Y acomodas. Ahí está. Cuando lo instales así, pruébalo y haz esto. Si se escucha ese sonito, es porque está bien este pin. Ya nomás acomodas, ingresas ese, le das unos pequeños golpecitos y lo aprietas. Acuérdense, con la 4 milímetros. Ahí está. Una vez que esté al fondo, ponemos su tuerca. Igual, primeramente con la mano y después apretamos con el dado número 10. Igual en mi caso primero apreté con el dado solamente y luego ya después voy a utilizar el batch. Ahí está. A diferencia del clutch, este sí tiene que quedar apretado. Y pues listo. Así de sencillo. Así quedó. Así de fácil. Freno y clutch instalados. Completamente negros. Ahí va quedando el build. Me está gustando. Llevamos tapa del tanque de gasolina, parabrisas, eliminamos los retrovisores y instalamos sus tapaderas. Y hasta ahorita, en este video, instalamos freno y clutch, completamente negro. Igual si no han visto esos videos, por aquí o en la descripción les dejo los links para que vayan a verlos. Cualquier mod que quieran ver en la R7, comenten y yo me encargo de instalárselo a la R7. Próximos videos viene un winglet, un alerón que va en esta parte. Aquí va a hacer que el look de la moto sea increíblemente deportiva. Por ese mod sí estoy bien emocionado, la verdad. Y más adelante igual queremos eliminar esas cochinadas, las intermitentes, porque esa asquerosidad no me gusta cómo se ve así salida. Prefiero ponerle una que esté al ras del plástico. Vamos a eliminar emblemas,
completamente negro. Vamos a eliminar eso también. Tornillos que están plateados. Toda la tornillería que esté plateada, completamente negra. Y queremos eliminar el portaplacas, instalársela yo creo que por aquí abajito. No, sí, tengo varios mods en mente, igual, pero igual, si ustedes quieren que yo le instale algún mod a la R7, ya saben, déjenmelo saber en los comentarios y nos vemos en la próxima.